Comenzamos este tema con una idea básica pero poderosa. El derecho es un sistema de normas que organiza cómo vivimos en sociedad. No es solo una lista de leyes. Es un instrumento para regular la convivencia, para que las personas puedan relacionarse de forma ordenada, previsible y, sobre todo, justa. Además de contener reglas obligatorias, el derecho también se apoya en principios éticos: justicia, equidad, libertad, dignidad, valores que deben estar presentes en toda norma. Es importante que como opositor entiendas que el derecho no es estático ni inamovible. Evoluciona con la sociedad, se adapta a nuevos retos, y es el reflejo jurídico de los valores sociales en cada momento. Este concepto te acompañará durante todo tu estudio del bloque jurídico. Así que grábate esto desde el inicio: el derecho es norma, pero también es valor y justicia. ¿Para qué existe el derecho? La respuesta no es solo teórica, es profundamente práctica, para hacer posible la convivencia entre personas con intereses diferentes. Su primera gran finalidad es garantizar la paz social, evitando que los conflictos se resuelvan por la fuerza o de forma arbitraria. La segunda es garantizar seguridad jurídica, es decir, que todos sepamos a qué atenernos, qué está permitido y qué no. Esto da estabilidad y confianza. La tercera es alcanzar la justicia, entendida como equilibrio entre derechos y deberes, entre libertad individual y orden colectivo. Para entender bien cómo funciona el derecho, debes conocer sus características fundamentales. Primero, la generalidad. Las normas se aplican de forma igual a todos los sujetos que se encuentren en la situación prevista. No hay excepciones personales, y eso garantiza igualdad ante la ley. Segundo, la obligatoriedad. Nadie puede ignorar o incumplir una norma sin consecuencias. Las normas jurídicas no son consejos, son mandatos respaldados por la fuerza del Estado. Tercero, la bilateralidad. Toda norma implica al menos a dos partes. Por ejemplo, si alguien tiene derecho a algo, otro tiene la obligación correspondiente. Cuarto, la coercibilidad. Si no se cumple la norma, el Estado puede intervenir y aplicar una sanción, incluso por la fuerza si es necesario y proporcional. Estas características no son solo teoría, están presentes en cada intervención policial. Como opositor, debes ser capaz de reconocerlas en cualquier situación práctica. Entramos ahora en una corriente de pensamiento jurídico muy importante: el derecho natural. Se basa en la idea de que existen derechos que no dependen de ninguna ley escrita, sino que derivan de la propia dignidad humana. Son universales, inmutables y anteriores a cualquier sistema legal. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad. Estos derechos sirven como criterio ético y límite frente al poder del Estado. Si una ley va contra estos derechos naturales, puede ser considerada injusta aunque sea legal. Frente al derecho natural, tenemos el derecho positivo, que es el conjunto de normas creadas por los órganos competentes del Estado. Es el derecho que está en vigor en un país en un momento determinado. Incluye leyes, reglamentos, códigos, decretos, todo lo que ha sido aprobado formalmente. Tiene tres características básicas. Es temporal, porque puede modificarse. Es obligatorio, porque debe cumplirse. Y es coercible, porque si se incumple, puede acarrear sanciones. Ejemplos claros de derecho positivo en España: la Constitución, el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de las personas de manera general y abstracta. Es decir, no se refiere a los derechos de una persona concreta, sino al sistema normativo en sí mismo. Son las leyes, los reglamentos, los códigos. Por ejemplo, está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol es una norma del derecho objetivo. No dice a quién, pero aplica a todos por igual. Este tipo de derecho establece qué conductas están permitidas, prohibidas u obligadas dentro de la sociedad. El derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para exigir algo que le reconoce el derecho objetivo. Es decir, cuando una norma general, objetiva, establece un derecho, una persona concreta puede hacerlo valer. Por ejemplo, si el Código Civil dice que toda persona tiene derecho a la propiedad,
yo puedo ejercer ese derecho y reclamar legalmente una vivienda que me pertenece. Otro ejemplo, el derecho a votar, el derecho a reclamar una deuda o a recibir una pensión. El derecho adjetivo, también llamado derecho procesal, es el que regula los procedimientos necesarios para aplicar el derecho sustantivo. No nos dice qué derechos tenemos, sino cómo podemos defenderlos o hacerlos valer ante un tribunal. Por ejemplo, cómo presentar una demanda, cómo se celebra un juicio, qué plazos hay para recurrir una sentencia. Es un derecho técnico, pero fundamental. Si no existiera, no podríamos ejercer nuestros derechos en la práctica. El derecho sustantivo es el que establece el contenido de los derechos y deberes de las personas. Define qué conductas están permitidas, cuáles prohibidas y qué consecuencias tiene su cumplimiento o incumplimiento. Por ejemplo, el derecho penal establece qué es un delito y qué pena conlleva. El derecho civil regula contratos, herencias o el matrimonio. Este es el derecho de fondo, el que regula nuestras relaciones en la vida diaria. Y como ya vimos, se complementa con el derecho adjetivo, que establece los cauces para hacerlo efectivo. Consejo clave: sustantivo igual a contenido, adjetivo igual a procedimiento. El derecho público regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, así como entre las instituciones públicas entre sí. En este ámbito, el Estado actúa con autoridad, en posición de superioridad. Las normas no se negocian, se imponen en defensa del interés general. Ejemplos. El derecho constitucional organiza los poderes del Estado. El derecho penal castiga conductas delictivas. El derecho administrativo regula la actuación de las administraciones públicas. Consejo final: si hay presencia del Estado en posición de poder, estás ante el derecho público. El derecho privado regula las relaciones entre particulares, personas físicas o jurídicas que se relacionan en condiciones de igualdad jurídica. Aquí no hay subordinación, como ocurre en el derecho público. En cambio, las partes pueden actuar con autonomía de la voluntad, es decir, pactar libremente dentro del marco legal. Ejemplos clásicos: contratos de compraventa, herencias, arrendamientos, sociedades mercantiles. Las ramas más importantes del derecho privado son: derecho civil, que regula aspectos personales y patrimoniales. Derecho mercantil, que se centra en actividades comerciales y empresariales. Si hay trato entre particulares en igualdad de condiciones, estás ante derecho privado. Y recuerda, la libertad de pactar tiene límites legales. En esta diapositiva vamos a comparar varias clasificaciones clave dentro del derecho. Toma nota de estas parejas conceptuales. El derecho natural versus derecho positivo. El primero es moral y universal, el segundo, legal y variable. El derecho objetivo versus subjetivo. Objetivo igual a normas generales, subjetivo igual a facultades individuales. El derecho sustantivo versus adjetivo. El sustantivo regula derechos y deberes, el adjetivo, los procedimientos para aplicarlos. Y por último, el derecho público versus privado. El público implica autoridad del Estado, el privado, igualdad entre partes. El derecho es un sistema muy amplio, por eso se divide en ramas especializadas, según la materia que regula. La división principal es entre derecho público y derecho privado, y dentro de cada uno encontramos distintas subramas. Esta organización permite aplicar normas específicas según el tipo de relación jurídica. Si interviene el Estado y hay subordinación, hablamos de derecho público. Si las relaciones son entre particulares en igualdad jurídica, estamos en derecho privado. Entramos ahora en una parte clave del bloque jurídico, las ramas del derecho público. Esta rama del derecho regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Es decir, es el derecho que estructura cómo funciona el poder y cómo ese poder se relaciona con la sociedad. Dentro de este gran campo encontramos 5 especialidades que debes conocer bien. Derecho constitucional, que marca los principios fundamentales del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. Derecho administrativo, que regula el funcionamiento de la administración pública y su relación con los particulares.
Derecho penal, que define qué conductas son delitos y qué penas les corresponden. Derecho tributario, encargado de organizar el sistema de impuestos y las obligaciones fiscales. Y derecho internacional público, que regula las relaciones jurídicas entre estados y organismos internacionales. El derecho constitucional es la base de todo el ordenamiento jurídico. Regula la estructura del Estado, la organización de los poderes públicos y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En España, su fuente principal es la Constitución de 1978, que es la norma suprema. Todas las demás normas deben respetarla. Este derecho también establece principios como la soberanía nacional, la división de poderes, la legalidad y la igualdad ante la ley. El Tribunal Constitucional es el encargado de interpretar la Constitución y velar por su cumplimiento. El derecho administrativo regula la actuación de la administración pública y su relación con los ciudadanos. Aquí el Estado actúa con autoridad, lo que significa que puede imponer decisiones de forma unilateral, sancionar, ordenar, conceder o denegar permisos. Pero esa autoridad está limitada por la ley. El ciudadano puede recurrir o impugnar los actos administrativos ante los tribunales contencioso-administrativos. También regula aspectos como el funcionamiento interno de la administración, la responsabilidad patrimonial del Estado, los procedimientos administrativos. El derecho penal es la rama del derecho público que regula la capacidad del Estado para castigar las conductas más graves que atentan contra el orden social. Aquí hablamos de delitos, penas y medidas de seguridad. ¿Qué protege el derecho penal? Bienes jurídicos fundamentales, la vida, la libertad, la integridad física, la seguridad. Su función es doble. Y por un lado, preventiva, para disuadir a la ciudadanía de cometer delitos. Y por otro lado, represiva, para castigar a quien infringe la norma penal. Principios clave que debes memorizar. Legalidad, no hay delito ni pena sin ley previa. Y retroactividad, la ley penal más desfavorable no se puede aplicar retroactivamente. Culpabilidad, solo se castiga si hay responsabilidad personal. El Código Penal es la norma básica en esta materia. El derecho tributario regula la forma en que el Estado obtiene los recursos económicos necesarios para financiar sus actividades y servicios públicos. En otras palabras, cómo se establecen y recaudan los tributos. El derecho internacional público regula las relaciones entre Estados, y también entre estos y organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN o la UE. Su objetivo principal es garantizar la convivencia pacífica, la cooperación internacional y la protección de los derechos humanos a nivel global. Sus fuentes son variadas. Tratados internacionales. La costumbre internacional. Los principios generales del derecho. Y decisiones u opiniones de organismos internacionales. Vamos ahora con el derecho privado, que se ocupa de regular las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas. A diferencia del derecho público, aquí no hay una autoridad que impone las normas unilateralmente. Las partes actúan en plano de igualdad jurídica, y el principio que lo rige es la autonomía de la voluntad. Las personas pueden organizar sus relaciones libremente, dentro del marco legal. Este derecho protege intereses privados, y se caracteriza por relaciones de coordinación, no de subordinación. Sus principales ramas son: derecho civil, que regula aspectos como el estado civil, los contratos, la propiedad, las herencias o el matrimonio. Derecho mercantil, que se encarga de las relaciones jurídicas en el ámbito del comercio y la empresa. Y derecho internacional privado, que resuelve conflictos de leyes cuando hay elementos extranjeros en relaciones entre particulares. El derecho civil es la columna vertebral del derecho privado. Regula las relaciones entre personas, ya sean físicas o jurídicas, en su ámbito más cotidiano. Se estructura en varias áreas. Derecho de las personas, personalidad, domicilio, capacidad jurídica. Derecho de familia, matrimonio, filiación, divorcio. Derecho de obligaciones y contratos, relaciones patrimoniales, compraventas, préstamos. Derecho de sucesiones, herencias y testamentos.
Su norma clave es el Código Civil. El derecho mercantil es una rama especializada del derecho privado que regula el comercio, las empresas y las actividades económicas. Está pensado para responder a las necesidades del tráfico económico moderno. Regula cosas como: en las sociedades mercantiles, anónimas, limitadas. En los contratos mercantiles, compraventa, transporte, seguros. En la propiedad industrial, marcas, patentes. El mercado de valores y los títulos de crédito. Aunque es privado, tiene un fuerte componente técnico, porque está muy ligado al desarrollo económico. El derecho internacional privado se encarga de regular las relaciones jurídicas entre particulares cuando existe un elemento extranjero. Por ejemplo, un matrimonio entre una persona española y otra francesa, o un contrato entre una empresa española y una alemana. Esta rama cumple tres funciones fundamentales. 1. Determinar la ley aplicable. ¿Se aplica la legislación española o la del otro país? 2. Establecer la jurisdicción competente. ¿Qué tribunal debe resolver el caso? 3. Reconocer y ejecutar sentencias extranjeras en territorio nacional. Este derecho se apoya en normas nacionales, en tratados internacionales y en principios de armonización jurídica. Grábate esto: si la relación es entre personas pero hay nacionalidades distintas, contratos internacionales o herencias con bienes en otro país, estás ante derecho internacional privado. Las fuentes del ordenamiento jurídico son los instrumentos a través de los cuales se crean las normas jurídicas. En España, el artículo 1.1 del Código Civil establece que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Además, se consideran fuentes complementarias o auxiliares: la jurisprudencia, los tratados internacionales y los reglamentos. Como opositor, debes tener muy clara esta jerarquía. La ley siempre está por encima, y la costumbre solo se aplica en ausencia de ley aplicable y siempre que no la contradiga. La ley es la fuente principal del ordenamiento jurídico. Es una norma escrita, dictada por el Poder Legislativo, que tiene carácter general, obligatorio y permanente. Dentro de la ley, debemos distinguir varios tipos: Constitución española, norma suprema. Leyes orgánicas, desarrollan derechos fundamentales y otras materias especiales. Leyes ordinarias, regulan materias generales. Decretos legislativos, dictados por el Gobierno con autorización del Parlamento. Decretos leyes, normas urgentes dictadas por el Gobierno. La costumbre es una fuente no escrita del derecho que se aplica cuando no existe una norma legal que regule el caso. Pero cuidado, no toda costumbre tiene valor jurídico. Debe cumplir tres requisitos. 1. Ser reiterada y constante en el tiempo. 2. Ser aceptada socialmente. 3. No ir en contra de la ley o la moral. En España, la costumbre solo tiene valor subsidiario, es decir, se aplica en ausencia de ley. Ejemplo: en algunas comunidades autónomas con derecho foral, hay costumbres jurídicas que se aplican junto al Código Civil. Los principios generales del derecho son valores jurídicos fundamentales que sirven para completar el sistema normativo y para interpretar las normas cuando hay lagunas legales. Se consideran una fuente subsidiaria del derecho, solo se aplican si no hay ley ni costumbre aplicable. Ejemplos de principios clave: el principio de igualdad ante la ley, el principio de buena fe, el principio de proporcionalidad en derecho penal. Aunque no estén escritos como leyes, los principios generales tienen valor jurídico reconocido y los tribunales pueden aplicarlos directamente. Grábate esto bien claro: ley, costumbre, principios generales. Ese es el orden en el que se aplican. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones judiciales que interpretan y aplican las normas del ordenamiento jurídico. En España, no crea derecho en sentido estricto como ocurre en otros países del sistema anglosajón, pero sí tiene una función interpretativa clave. Especial atención al Tribunal Supremo, cuyas sentencias reiteradas establecen lo que se llama doctrina jurisprudencial. Aunque no es vinculante como una ley,
guía a los tribunales inferiores para mantener coherencia y seguridad jurídica. La jurisprudencia ayuda a resolver lagunas legales o a aclarar normas ambiguas, y muchas veces se utiliza como argumento en sentencias y procedimientos administrativos. Los reglamentos son normas jurídicas dictadas por el Poder Ejecutivo, normalmente para desarrollar o concretar leyes. Tienen un rango inferior a la ley, por lo tanto nunca pueden contradecirla ni modificarla. Hay varios tipos, pero los más comunes son reales decretos, aprobados por el Consejo de Ministros; órdenes ministeriales, emitidas por ministros para materias de su competencia. En la práctica administrativa, incluida la labor policial, los reglamentos son vitales porque contienen el detalle operativo: uniformes, procedimientos, plazos, formularios. Ejemplo: el Reglamento de Seguridad Privada, que desarrolla aspectos técnicos de la ley. Los tratados internacionales son acuerdos entre Estados que, una vez ratificados, forman parte del ordenamiento jurídico interno. En España, deben ser ratificados por las Cortes Generales para que tengan validez y efecto jurídico. Algunos tratados, como los que emanan de la Unión Europea, tienen incluso primacía sobre las leyes internas, excepto la Constitución. Ejemplo clave: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza libertades básicas y puede aplicarse directamente en los tribunales españoles. Debes entender que los tratados tienen fuerza vinculante y que el incumplimiento de sus disposiciones puede acarrear responsabilidad internacional. Consejo práctico: si una pregunta menciona normas que obligan tras su firma y ratificación, piensa en tratados. Si además establece que pueden prevalecer sobre leyes nacionales, estás ante un caso típico de derecho internacional incorporado. La doctrina está formada por los estudios, opiniones y análisis realizados por expertos en derecho, catedráticos, investigadores, autores especializados. Aunque no es una fuente formal del derecho, su papel es fundamental porque influye en la interpretación de las normas. Los jueces y legisladores consultan doctrina para resolver casos complejos, interpretar leyes nuevas o plantear reformas legislativas. Ejemplo actual: muchas leyes sobre derechos digitales o inteligencia artificial han sido anticipadas y propuestas desde la doctrina jurídica. Toda norma jurídica positiva tiene dos elementos básicos y debes conocerlos al dedillo. 1. El supuesto de hecho. Describe la situación que activa la aplicación de la norma. Por ejemplo, conducir con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/L. 2. La consecuencia jurídica. Es lo que sucede si se cumple el supuesto. En este caso, sanción, pérdida de puntos, posible delito. Esta estructura es fundamental para interpretar correctamente cualquier norma legal. Primero debes identificar si el hecho se ajusta a lo que la ley prevé, y luego aplicar la consecuencia que la norma establece. A lo largo de este tema hemos comprendido que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino un sistema vivo, estructurado y profundamente ligado a la justicia, la convivencia y el funcionamiento del Estado.